Ya estamos transmitiendo en vivo. Buenos días. Mi nombre es Daniel Guillermo Marrón Sañudo, subsecretario de Atención a Organismos Operadores de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua de Baja California y actuando en representación del doctor Víctor Daniel Amador Barragán, titular de la mencionada Secretaría y presidente de la Junta Directiva de la Comisión Estatal del Agua, me permito dar inicio a la presente sesión. En Mexicali, Baja California, siendo las 10 horas con 3 minutos del 29 de abril del 2024. Damos inicio a la segunda sesión ordinaria 2024 de la Junta Directiva de la Comisión Estatal del Agua de Baja California, convocada en términos de los artículos 5 y 7 del decreto de creación de dicho organismo, 4, 8 y 17 de su reglamento interno. Solicito al secretario técnico de esta comisión, maestro Martín Araujo Ramírez, informe a esta presidencia si existe quórum legal para sesionar. Buenos días a todos. Con su autorización, encontrándonos en la sala de juntas, el ciudadano Daniel Guillermo Marrón Sañudo, subsecretario de Atención a Organismos Operadores de la CEPROA, en representación del doctor Víctor Daniel Amador Barragán, titular de dicha dependencia y presidente de esta junta directiva, y en atención al principio de economía, esto con el fin de minimizar costos de traslado y con fundamento en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, informo que se encuentra en vía electrónica por la plataforma Zoom el contador público Edgar Ponce Mesa, representante suplente del maestro Marco Antonio Moreno Mejía, secretario de Hacienda del Estado, el licenciado Francisco Verduzco Ortiz, representante suplente de Ignacio Jonor Morales, secretario de Economía e Innovación. De igual forma, el licenciado David Alejandro Pereda Sáenz, representante suplente del ingeniero Arturo Espinosa Jaramillo, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial. Y de igual forma, menciono que contamos con la presencia del representante de Oficialía Mayor, Sergio Avitea Rubio. En ese sentido, le informo que se encuentran presentes los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión Estatal del Agua y existe quórum legal para sesionar. También hago de conocimiento que se encuentra presente el licenciado Jorge Eduardo Mondragón Barrios, representante suplente de Rosina del Villar Casas, secretaria de la Honestidad y la Función Pública en su carácter de comisario público. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Bien, se declara que existe quórum legal para el desarrollo de la presente sesión. Le pido dar lectura al orden del día. De acuerdo, a continuación doy lectura al orden del día, siendo el punto número 1, lista de asistencia, declaración de quórum legal. 2, lectura del orden del día para su aprobación o modificación en su caso. 3, lectura y aprobación en su caso de las actas siguientes. 3.1, acta número 001 de la primera sesión extraordinaria del 21 de febrero del 2024. 3.2, acta número 001 de la primera sesión ordinaria del 27 de febrero del 2024. 4, seguimiento de acuerdos. 5, presentación y aprobación en su caso del informe del avance de gestión correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024, siendo el 5.1 informe del titular, 5.2 avance de los indicadores de gestión, 5.3 avance del programa operativo anual, 5.4 avance de presupuestos, 5.5 avance de estados financieros, 6, asuntos propios, 7, asuntos generales, 8, lectura de los acuerdos celebrados durante la sesión y 9, clausura de la sesión. Es cuanto. Muchas gracias. Una vez que se ha dado lectura al orden del día, pregunto a los presentes si tienen algún comentario respecto respecto al mismo y si existen propuestas para asuntos generales. Ninguno. Bien, no habiendo comentarios con relación al orden del día ni propuestas para asuntos generales, solicito al secretario someter a votación el orden del día. Con su autorización, se somete a votación el orden del día, por lo que solicito a los integrantes de la Junta Directiva manifestar el sentido de su voto. ¿Se aprueba? A favor. Hacienda, A favor. Economía, A favor. SIDUR,
Sidur, hago notar que Sidur hizo su voto a favor a través del chat, por lo que le informo que la solicitud sometida a votación ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Agotado lo anterior, solicito, secretario, continuar con el siguiente punto del orden del día. Con su autorización, sería el punto número 3 del orden del día, lectura y aprobación en su caso de las actas siguientes. 3.1, acta número 1 de la primera sesión extraordinaria del 21 de febrero del 2024. 3.2, acta 001 de la primera sesión ordinaria del 27 de febrero del 2024. Gracias. Solicita la dispensa de la lectura de las actas de la primera sesión extraordinaria del 21 de febrero y primera sesión ordinaria del 27 de febrero, ambas del 2024, en virtud de que ya es del conocimiento y aceptación de los integrantes de la Junta Directiva. Por lo que solicito al secretario pregunte a los asistentes si están de acuerdo con la dispensa solicitada y, en su caso, con la aprobación de la misma. De acuerdo, se pregunta a los miembros de la Junta Directiva si están de acuerdo en la dispensa de lectura de las actas antes citadas, por lo que solicito a su vez manifestar el sentido de su voto. ¿Se aprueba? A favor. Hacienda, A favor. Economía, A favor. Sidur. De igual forma, va a constar que Sidur manifestó su voto a favor en el chat, por lo que le informo que la propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Agotado el punto, secretario, a favor de leer el siguiente punto del orden del día. Punto número 4 del orden del día, seguimiento de acuerdos. A continuación, le solicito al secretario dar lectura al seguimiento de los acuerdos de esta Junta Directiva. Con su autorización, les informo que daré lectura únicamente a los acuerdos que se encuentran en proceso, los demás los pueden visualizar en la diapositiva. En el número 1 tenemos el SO diagonal 028 diagonal 27-10-21 relativo a la situación que guarda, bueno, el acuerdo era relativo a que se hacía del conocimiento el estatus legal que guarda la situación de la empresa Agua Rosarito y en vísperas de que se agotara una acción de arbitraje internacional. Hoy día les comento que esa acción ya está avanzada, solo estoy esperando a que se complemente y quede firme los acuerdos a los que llegaron las partes. No lo plasmo toda vez que tiene que ser validado por la instancia internacional. Una vez que sea así, así lo pondré, pero como está subyúdice, no viene ahí. Por otro lado, el número 2 es el SO diagonal 030, diagonal 27, diagonal 10, diagonal 21. De igual forma, un acuerdo recurrente relativo a la desaladora Kenton en cuanto al inicio de este contrato. Les informo de igual forma que aunado a lo que siempre se ha informado, de lo último que se hizo fue el convenio modificatorio con la desaladora para darle continuidad al proyecto. También les informo que en abril en este mes se realizó la cancelación de una línea de crédito contingente, pues es sabido que la planta desaladora no entró en funciones, esto en el ánimo de desahogar esa línea y una vez que se logre una nueva negociación, se reanudará esta línea de crédito con la persona que se decida continuar el proyecto o incluso con la misma si se llega a un acuerdo. Los demás no los leo, pues son asuntos concluidos. Es cuanto. Muchas gracias. Agotado el punto, secretario, a favor de leer el siguiente punto del orden del día. Con su autorización, sería el punto 5 del orden del día, presentación y aprobación, en su caso, del informe de avance de gestión correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024. Es cuanto. Bien. Vamos que Sí, a continuación le pido al secretario técnico de esta Junta Directiva exponga el punto 5.1 y al licenciado Alfredo Santalla Cano, en su calidad de director administrativo de la Comisión Estatal del Agua, exponga a los integrantes de esta Junta Directiva los puntos 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 del orden del día. De acuerdo. Inicio con el 5.1 relativo al informe del titular. Ustedes van a visualizar los eventos más importantes que tuvo el titular, informándoles que el 3 de febrero supervisó el proyecto que llevará el alcantarillado sanitario a los ejidos Oviedo Mota, Reacomodo, Marítimo, Venustiano Carranza, González Ortega 3 y Las Palmas para beneficio de 10,000 habitantes.
El 13 de febrero, el director general participó en reunión virtual organizada por la Secretaría de Agricultura con el fin de analizar desde diversos sectores la situación de cultivo de trigo en el Valle de Mexicali. El 19 de febrero, con el objetivo de dialogar la actual situación hídrica del municipio y analizar los posibles proyectos, sostuvo reunión con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tecate. El 21 de febrero, junto con la gobernadora Marina del Pilar, presentó el programa estatal hídrico que busca fomentar la cultura del cuidado del agua y la realización de 58 proyectos de infraestructura. El 7 de marzo firmó convenio con la CEPROA y el Distrito de Río 14 que otorgará el exceso para que pueda ser adquirida y enviada a la zona costa, el exceso de agua, perdón. Y serían los puntos relevantes a informar. Bien, muchas gracias. Le cedo la palabra al licenciado Alfredo Santaella para que exponga los puntos 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5. Buenos días. En lo que respecta a los indicadores de gestión, vamos a dar lectura a los principales, que es la cobertura de agua potable. La meta fue el 96.8%, el resultado fue el 97.4%. En lo que se refiere a la cobertura de alcantarillado sanitario, la meta fue el 83.5%, el resultado 82.7%. La continuidad en el servicio de agua potable, la meta es de 24 horas, con un resultado de 22.71 horas. La continuidad en el servicio de alcantarillado sanitario, de 24 horas es la meta, con un resultado de 19.7 horas. En lo que se refiere a la eficiencia física, la meta es de 76.9%, obteniendo un 74.8%. La eficiencia comercial, la meta es del 85.3%, con un resultado de 88.8%. Y en lo que es eficiencia global, la meta es de 66.5% y un resultado de 66.5%. Es en cuanto a los indicadores, no sé si tengan alguna duda. Sí, no, pero proseguimos con lo de las metas. Está lo de los formatos del CDEC, los oficiales. ¿Dónde le seguimos con las metas? El avance programático. En lo que se refiere al avance programático, teníamos 9 metas, las cuales fueron cumplidas al 100%. El programa 7, Administración Responsable para la Gestión y Conducción del Agua. De la política institucional, eran 5 metas, las cuales fueron cumplidas al 100%, las 5. El programa 24, Desarrollo y Conservación de la Infraestructura Hidráulica, igual una meta y se cumplió al 100%. El programa 25, la Administración Comercial del Agua, 2 metas, están cumplidas al 100%. Y en lo que se refiere al impulso a la investigación y capacitación y cultura del agua, una meta y está al 100%. En cuanto aquí las metas resaltantes, cabe señalar que se instaló el Consejo del Fomento al Cuidado del Agua de Baja California el 29 de febrero. Entonces, contempla a los académicos, a los técnicos, y este consejo va a ayudar a cuidar el agua, ¿no? Baja California eficientemente, y básicamente de las metas más que resaltan más en este trimestre. Presidido por el secretario Amador. Afirmativos. Presidido por el secretario. Gracias. Entonces, sería todo. ¿Alguna duda en las metas? Bien, continúe, por favor. 5.4, avance presupuestal. En el estado analítico de ingresos tenemos un estimado inicial por 2.016 millones de pesos sin ninguna modificación al momento. Por lo tanto, el modificado es el mismo inicial. Tenemos 369 millones de devengado y 344 millones de recaudado. En el estado clasificador por objeto del gasto tenemos un aprobado inicial de 2.016 millones de pesos, de los cuales de servicios personales tenemos un aprobado y modificado de 146.2 millones de pesos, un devengado de 31.7 millones y un pagado de 31.7 millones. De materiales y suministros tenemos un aprobado y modificado de 22.6 millones, un devengado de 2.3 millones y un pagado 2.2 millones. De servicios generales tenemos un aprobado y modificado en 1.617 millones, un devengado de 268 millones y un pagado de 262 millones. De bienes muebles, inmuebles, un aprobado y un modificado de 36.8 millones, un devengado y un pagado de 1.1 millones de pesos. Y de inversión pública tenemos un aprobado y modificado de
192.4 millones, un devengado de 6.1 millones y un pagado de 4.8 millones, dándonos un total de 309.3 millones de devengado y 302.1 millones de pagado. En cuanto a las plazas, iniciamos con 123 plazas de base y 78 plazas de confianza para darnos un total de 201 plazas y contamos, o sea, no hemos hecho ninguna modificación, seguimos teniendo las mismas. Referente al estado de actividades. Ajá. Ok. Con respecto al estado de actividades del periodo del 1 de enero al 31 de marzo del 2024, tenemos ingresos por concepto de venta de bienes y servicios por 369 millones de pesos, siendo hasta el momento la única fuente de ingreso al cierre del mes de marzo. Referente a los gastos de funcionamiento, tenemos un total de 303 millones de pesos, de los cuales son 31 millones de servicios personales, 3.4 millones de compra de material, 268 millones de servicios generales, y cabe mencionar aquí que está incluido el servicio de energía eléctrica, el cual es el principal gasto, ya que son 243 millones de pesos, el cual representa el 80% de este gasto total. Depreciaciones por 5.7 millones, dándonos un total de 308.8 millones de pesos, lo cual da como resultado un ahorro de 61 millones de pesos al cierre del primer trimestre del 2024. Y por último, en el estado de la situación financiera, con respecto al mes de marzo del 2024, tenemos un total de activos circulante de 1.422 millones de pesos, los cuales se componen principalmente de cuentas por cobrar por 1.289 millones de pesos. Bancos por 62.5 millones de pesos, un total de activos no circulantes de 757 millones, de los cuales 1.165 millones de pesos son de bienes inmuebles e infraestructura, 53 millones de bienes muebles y 461 millones de pesos por depreciación acumulada de bienes, dando un gran total de activos de 2.179 millones. Respecto al pasivo circulante, tenemos 1.279 millones de pesos de hacienda pública, patrimonio de 15.4 millones y un ahorro del ejercicio de 61 millones de resultados de ejercicios anteriores de 1.323 millones de pesos, dándonos un total de pasivo de 2.179 millones de pesos al cierre del primer trimestre del 2024. Es cuando. Bien, muchas gracias. ¿Algún miembro del Consejo tiene preguntas con respecto a los puntos que acaban de ser expuestos? Bien, al no haber comentarios, solicito secretario someter a votación punto 5 del orden del día. En sus puntos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 respectivamente. Con su autorización, se somete a votación el punto 5 del orden del día, los respectivos puntos, por lo que solicito a los integrantes de esta junta directiva manifestar el sentido de su voto. ¿Se aprueba? A favor. Hacienda. A favor. Economía. A favor. Sidurt. Hago constar que Sidurt manifestó su voto a favor en esta Cámara, por lo que le informo que la solicitud sometida a votación ha sido aprobada por unanimidad. Gracias. Agotado lo anterior, secretario. Favor de leer el siguiente punto del orden del día. Sería el punto 6 del orden del día, asuntos propios. A continuación solicito exponga los pormenores del punto 6 del orden del día. Buenos días, otra vez. Este es un informe de saldos estáticos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar que contamos ahorita en el organismo. El primero sería el adeudo que tenemos con CES Orca. Actualmente el cobro está suspendido, pues aún no se tiene una cantidad líquida definitiva al encontrarse en litigio el monto final. Aunado a esto, se está a la espera de entablar negociaciones con la empresa. Actualmente el monto del adeudo es de 418.881.590 pesos,
más la actualización de los intereses. El 2 es el adeudo que tenemos las cuentas que tenemos por cobrar y por pagar con CES Tijuana y convenios con el gobierno del estado. Respecto a este punto, queda pendiente requerir los convenios de financiamiento temporal que recibimos de parte del gobierno del estado para el pago de energía eléctrica debido, bueno, aquí dice liquidez por parte de CES. Estos son 208,006,000 pesos, 222. Aquí estamos conciliando los saldos de lo que recibimos y todo lo que pagamos para poder ya generar el convenio con Tijuana. El convenio ya está elaborado prácticamente, nos falta definir el monto final. En el 3 es con CES, es una cuenta por cobrar y ya requerimos el pago directamente a la comisión y solicitamos, ya también lo remitimos este asunto a la Consejería Jurídica a efecto de que con el apoyo de ellos se pueda acelerar el cobro a favor de SEA. El monto del adeudo son 41,378,382 pesos. Y por último es con CESPE, en relación a la comisión lo relativo al suministro de agua en bloques está trabajando en la formación de un comité de cuentas incobrables para saldar dichas cuentas, tanto la cuenta por cobrar de CESPE, así como la cuenta por pagar de aguas de Ensenada. El monto total del adeudo es de 483,579,908. En este punto vamos a crear el comité ya en las siguientes 2 semanas para ya nomás estar a la espera del dictamen contable y poder sesionar. Por lo anterior es que se generan acciones de seguimiento para lograr su cumplimiento. Es cuanto. Muchas gracias, licenciado. ¿Algún miembro del consejo tiene? Sí, adelante, director Ponce. Muchas gracias, muy amable. Sí, miren, este punto es de relevancia porque son los cientos de millones de pesos que están registrados en el estado de situación financiera, ¿no? En las cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Es de relevancia también porque ha sido observado en la cuenta pública como saldos estáticos. De parte de Hacienda, desde el año pasado venimos comentando en reuniones de trabajo esta situación, pero no hemos visto avances concretos. Entonces, sí pedirles, por ejemplo, el de la CESPE de Tijuana, por más de 200 millones de pesos, data de hace más de 2 años. Y de parte nuestra no nos hemos visto de manera concreta evidencia documental de las gestiones de cobro de esos 208 millones de pesos. Y es de resaltarse pues que esas cantidades se actualizan. Entonces seguramente ya es un importe bastante mayor y por no cubrirse de manera oportuna, pues nos sale costando más a la comisión que lo vaya a cubrir, ¿no? Entonces sí pedirles de favor que cada junta directiva le estemos dando seguimiento puntual y informen y nos remitan evidencia documental de las gestiones de cobro, de pago, tanto de Césped de Tijuana como que viene a la vuelta de la hoja de la Césped de Mexicali. Este, eh, También voy a apoyarles en esas gestiones que dicen que están realizando con Consejería Jurídica y con mucho gusto los revisamos y vemos que podemos apoyar. Y en cuanto a la césped de Ensenada, como sabemos, pues no se adeuda nada a la empresa de la desaladora, ¿no? Por lo cual, pues es improcedente traer en la contabilidad registradas cuentas por cobrar y por pagar de años anteriores cuando no existe un adeudo, ¿sí? Es simplemente, pues, depurar la contabilidad. Obviamente hay un procedimiento que hay que seguirlo, pero sí pedirles que como ya mencionaban, un par de semanas estarán llevando a cabo los comités, pedirles que podamos avanzar de manera más pronta de lo que hemos venido solicitando nosotros desde el año pasado y no ha habido avances al respecto, ¿no? De tal manera, pues que los estados de situación financiera presenten la realidad del instituto y no estemos trayendo ahí cifras que no son acordes a la realidad. Muchas gracias. Muy bien. Bien, muchas gracias,
¿Algún otro miembro del consejo tiene dudas con respecto a este punto? Bien, al no haber comentarios, solicito, secretario, someter a votación el punto número 6 del orden del día. Con su autorización, se somete a votación el punto 6 del orden del día, por lo que solicito a los integrantes de la Junta Directiva manifestar el sentido de su voto. ¿Se aprueba? A favor. Hacienda. Hacienda. A favor. Economía. A favor. Sidur. Hago constar que el voto de Sidur fue favorable en el chat, por lo que le informo que la solicitud sometida a votación ha sido aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Agotado lo anterior, secretario, por favor de leer el siguiente punto del orden del día. Sería el punto 7 del orden del día, asuntos generales. Sin embargo, le informo que no existen propuestas para asuntos generales por parte de los integrantes de esta Junta Directiva. Gracias. Agotado lo anterior, le pido, secretario, por favor de leer el siguiente punto del orden del día. Punto 8 del orden del día es lectura de los acuerdos celebrados durante la sesión. Solicito al secretario dar lectura a los acuerdos tomados durante la presente sesión. Procedo a dar lectura a los acuerdos tomados en esta segunda sesión ordinaria de la Junta Directiva de la Comisión Estatal del Agua de Baja California del año 2024, siendo el número 1, acuerdo SO/001/29-04-24, se aprueba por unanimidad el orden del día. 2, acuerdo SO/002/29-04-24, se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura de las actas de la primera sesión extraordinaria del 21 de febrero y primera sesión ordinaria del 27 de febrero, ambas del 2024. 3, acuerdo SO/003/29-04-24, se aprueba por unanimidad el informe de avance de gestión correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024, informe del titular, indicadores de gestión, avance del programa operativo anual, avance de presupuestos, avance de estados financieros, respectivamente. 4, acuerdo SO/004/29-04-24, se aprueba por unanimidad realizar acciones de seguimiento para lograr la regularización de los puntos A, B, C y D del informe de saldos estáticos en cuentas por cobrar y cuentas por pagar como asuntos propios del organismo. Es cuanto. Muchas gracias. Agotado lo anterior, le pido, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El punto 9 del orden del día es clausura de la sesión. Gracias. No habiendo más asuntos que tratar de conformidad con el orden del día, con el orden del día aprobado, siendo las 10 horas con 30 minutos del 29 de abril del 2024, se declara clausurada la segunda sesión ordinaria 2023-2024 de la Junta Directiva de la Comisión Estatal del Agua.